la mano y nos acercamos con el micrófono porque si no después no se puede grabar. Una cosa que quería comentar, esta noche hay una cena y si queréis venir a la cena debéis de apuntaros donde se ha hecho la inscripción para decir que vais a venir, para reservar y todo eso. Y respecto a la logística del taller, pues bueno, es un poco complicado esto de preparar un taller y no tener ya el entorno preparado, porque sois muchos ordenadores, cada uno tiene su problemática. La idea era hacerlo con una máquina virtual. Es mucho más sencillo el tener un Light DVD que lo que hemos traído, y aparte la imagen ISO que la podéis tratar como si fuese un DVD en una máquina virtual y arrancar de esa manera. Estoy seguro de que no a todos habrá funcionado. Tenéis que comprender que es un poco complicado el tener funcionando todo esto teniendo cada uno su portátil. De todas formas, dejaremos toda la documentación, dejaremos las imágenes ISO para que las podáis descargar y además lo más importante en este taller es que conozcáis que existe esta herramienta, cuál es la funcionalidad básica, más que intentar hacerla funcionar en vuestro ordenador, que eso con paciencia seguro que lo conseguís. Por eso os pido que más que intentar hacer funcionar la imagen ISO en vuestro ordenador, me prestéis atención o nos prestéis atención a mí y a Valenti y veáis cuál es la capacidad de esta herramienta. Y cualquier pregunta, levantéis la mano y irán con el micrófono para que así quede grabado. Y vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la parte que tiene i3Geo como motor, que sería el servidor de mapas más server. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el servidor de mapas más server, que como os decía es el motor principal de i3Geo. Veremos que tiene distintos formatos de entrada y de salida, cuál es la arquitectura básica, hablaremos qué es un mapfile, que no es más que el fichero de configuración que utiliza MapServer para hacer su cometido, que es el de Service Mapas, y veremos qué interfaces hay con el usuario. Bueno, MapServer es una aplicación desarrollada para la construcción de mapas vía web. Entonces es un motor que inicialmente lo que hacía era generar mapas a través de la web. Nosotros le indicábamos hacíamos una petición y él nos devolvía un mapa. Esa es básicamente el origen de MapServer. Utiliza fuentes de datos tanto vectoriales como raster y su tecnología es CGI, típica de hace 1000 años, pues esa es la tecnología. Una tecnología antigua, pero de lo más robusto y fiable que existe. También tiene una interfaz con MapScript que lo que nos permite es programar en PHP, utilizar la librería de MapScript para generar contenido dinámico en el servidor y hacer aplicaciones web más complejas. Además tiene su interfaz de web service porque MapServer, por ejemplo, está sirviendo protocolos como WMS, WCS, WFS, también observación de sensores, LSOS. Entonces también sirve como un servidor que da web services estándar. Como os he comentado, pues aparte de ese MapScript, el contenido dinámico generado en el servidor, podemos utilizar su pasarela con interfaz web estándar. Tiene una característica principal, es su alta estabilidad y su alto rendimiento, en gran parte por el uso de esa tecnología CGI, y ya que está directamente escrito en C++, y a veces el poner capas como puede ser Java, pues disminuyen un poco el rendimiento, pero bueno. También es una cuestión, esto del rendimiento no es solo la tecnología que se utiliza, sino también cómo de bien está programado. Por ejemplo, MapServer lleva muchísimos años, entonces pues ya no es que esté bien programado, sino que también lleva muchísimos años a la espalda, muchísimos bugs y muchísimas líneas de código y horas echadas ahí.
Formatos de entrada y salida. Bueno, pues en datos vectoriales pues tenemos Shapefile, tenemos Oracle, tenemos PostGIS, tenemos MySQL y además también tenemos formatos OGR. Y es que MapServer utiliza una librería que se llama GEDAL OGR, OGR para consumir información vectorial, GEDAL para consumir información raster. Y esta es una librería que intenta poner una capa adicional a las fuentes de datos para que su acceso se estandarice o para que su acceso tenga un API uniforme. Entonces, esa librería GEDAL OGR nos permite leer muchísimos formatos. Entonces, por ejemplo, pues podemos leer un DGN a través de OGR. Un DGN con ciertas versiones, porque no todas las versiones son compatibles, pero eso es un ejemplo. También podemos leer coberturas de ERRI y otro tipo de formatos que tendríamos en OGR. Respecto a raster, pues pasa lo mismo. Tenemos GEDAL. Entonces aquí podemos leer infinidad de formatos de tipo raster. GeoTIFF, ECW, MRSID, IMG. Y además tenemos otros formatos que nativamente también utiliza MapServer, que es capaz de leer MapServer a través de otros componentes. Y bueno, como detalle también a tener en cuenta, MapServer puede consumir otro servicio WMS. ¿Algunos formatos de salida? Bueno, pues MapServer es un servidor de mapas. Tenemos unas fuentes de datos, como hemos comentado, tanto vectorial como raster. Solicitamos un mapa a MapServer. MapServer lee las fuentes de datos, genera el mapa y nos lo devuelve. Y nos lo puede devolver en estos formatos, que tenemos desde un fichero GIF hasta un PDF o un formato vectorial como SVG. La arquitectura, pues necesita MapServer ejecutarse dentro de un servidor web. Entonces tenemos Apache, pero podemos tener también Information Server. La clave de esto es que tenemos un servidor web que ejecute CGIs, ahí instalamos MapServer y MapServer leerá formatos que son GEDAL OGR u otros formatos, otra base de datos, y bajo peticiones vía web devolveremos mapas en distintos formatos. ¿Cómo trabaja MapServer? Pues MapServer necesita un fichero de configuración que se llama MapFile. Nosotros, para hacer funcionar MapServer, instalamos MapServer, que en Ubuntu sería tan sencillo como aptitude install o apt-get install MapServer CGI, eso ya te instala todas las dependencias, ya tendríamos MapServer, pero bueno, para que funcione necesitamos configurar un ficherito que le llamaremos MapFile. Y este fichero, en principio, pues es un fichero de texto, es al principio un poco complejo, pero ahora vamos a dar unas nociones básicas para que comprendáis en qué consiste este fichero, que hay algunos software, por ejemplo GVC en su versión 1.1.2 tiene una extensión que genera automáticamente a partir de la vista ese fichero. Bueno, la idea es, para MapServer, todos son mapas. Entonces, nosotros, el aspecto que tiene un fichero MapFile es un objeto que se llama mapa y dentro de un objeto mapa tendremos distintos objetos layer, que son capas. Y dentro de un objeto layer clasificaremos en función de ciertos criterios la capa para tener los polígonos que cumplen una condición de color rojo y los polígonos que cumplen otra condición de color verde, por ejemplo. Esto sería la estructura general, donde tenemos un mapa y dentro de un mapa tendremos muchas capas y dentro de una capa tendremos muchas clases y también podremos crear etiquetado y una capa tendrá sus metadatos y la clasificación le aplicaremos un estilo. Por tanto, tendremos mapas, capas, clasificación, cada una con su estilo. Básicamente es esto. Por aquí aparece que la simbología la podemos separar en otro fichero para que sea más legible en MapFile y para poder reutilizar símbolos, y también podemos tener sentencias include para separar un MapFile en distintos ficheros. El objeto principal pues es el mapa
Y aquí debemos definir dos parámetros que son fundamentales, y es la extensión del mapa y el tamaño del mapa. Este tamaño, si queremos servir WMS, no es necesario, pero se recomienda también. Esto es el tamaño que a Maserver le estamos diciendo que sería el de nuestro mapa. Entonces, una petición por defecto a Maserver nos devolvería un mapa con ese tamaño. Y el extend es, nosotros definiremos también un sistema de coordenadas para ese mapa, y en esas unidades diremos cuál es la extensión que abarca ese mapa. Entonces, en un ficherito de texto el mapfile tendría este aspecto. Definiremos mapa, definiremos el extend y el tamaño, y a partir de ahí todas las capas. Y aquí empezamos a ver el objeto capa. El objeto capa es el que nos va a definir la información geográfica como tal. Y como atributos principales tenemos el nombre, el tipo y los datos. El nombre de la capa es el nombre que vamos a utilizar para comunicarnos con el servidor para solicitar esa información. El tipo le diremos que es de tipo punto, tipo polígono, tipo línea o tipo raster. Y en data le vamos a indicar la URL o la conexión a la fuente de datos que nos está dando esa capa. Aquí tenemos después el objeto class dentro de cada objeto layer, y la idea es la fuente de datos clasificarla, porque si tenemos un mapa vamos a tener una fuente de datos, vamos a tener líneas, puntos o polígonos, por ejemplo, y vamos a querer pintar los polígonos con cierto atributo de un color y los polígonos con cierto atributo de otro color, por ejemplo. Entonces, eso se hace mediante el objeto class. Aquí también definiremos para cada class un name, y ese es el nombre que nos va a aparecer en la leyenda. Nosotros a Maserver le solicitaremos un mapa, pero también le podremos solicitar la leyenda del mapa. En ese momento, si tenemos una capa que es de vialidad y tenemos vialidad principal y vialidad secundaria, y la vialidad principal es azul y la secundaria roja, pues cuando solicitemos la leyenda, en el name del class, si ponemos vialidad principal, en la leyenda nos aparecerá la línea rojita y nos aparecerá ese nombre que hemos especificado, que en este caso, en el ejemplo que estaba comentando, sería vialidad principal. Color, bueno, pues esto ya aquí estamos definiendo color y un line color para básico, pero existen muchísimas opciones a la hora de definir cuál sería la simbología dentro de los class. Pues color y line color, pues ya lo dice el nombre. En caso de polígonos, pues el color del polígono y la línea externa del polígono, el ring del polígono del color que sería. Class item y expression lo que nos va a permitir es hacer esas expresiones que nos va a filtrar ciertos atributos de la tabla para agruparlos en las distintas clases. En el ejemplo que ponía de vialidad, pues nos imaginamos un shapefile de líneas donde hay un campo alfanumérico que nos indica si es de tipo principal o de tipo secundario. Pues mediante expression o mediante class item indicaremos ese atributo y esa condición para que ciertas líneas las pinte de un color y ciertas líneas las pinte de otro. Esto es un ejemplo sencillo de class donde tenemos el nombre, lo estamos pintando de color negro y con un ring del polígono también de este color. Ese es muy sencillo, aquí no estamos haciendo ningún filtro. Esto es lo que os he estado comentando sobre las expresiones, y el ejemplo completo de un mapfile donde no estamos haciendo de momento ningún filtrado sería este. Vamos a repasar. Tendríamos el objeto map, el mapa, con su extensión y su tamaño, y dentro las capas, las layers. Dentro de las layers, fundamental el nombre, el tipo, que es polígono, y la fuente de datos. Y dentro ya, para especificar una simbología, hemos hecho una clasificación sin ningún filtrado, por tanto todos los polígonos los pintará de este color. Si lo complicamos un poco más, aplicamos los filtros. En este caso estamos utilizando class item principal, y esto es, dentro del shapefile hay un campo que se llama principal que tendrá valores sí o no, que los vamos a definir en el expression. Por tanto,
Esto nos está indicando que tenemos una capa que se llama vía, que es de tipo línea, que su fuente de datos es sp-vía, donde para clasificar vamos a utilizar el campo principal y donde tenemos dos clasificaciones, una vía principal cuando principal es igual a sí y una secundaria cuando principal es igual a no, de distinto color. Creo que es bastante sencillito hacer un Makefile básico como este, pero ya os digo que cuando entramos en etiquetado o simbología más compleja, pues se hace un poco más complejo y la idea es utilizar herramientas que nos generen automáticamente ese Makefile. Por ejemplo, la idea es tener una vista en GVC, nosotros definir la simbología y decir vista exportar a Makefile. Eso en la versión 1.1.2 estaba hecho y vamos a intentar hacerlo en el marco del proyecto que sea posible para GVC 2.0 que tengamos esa funcionalidad, ya que ahorra muchísimo trabajo y minimiza los errores y somos mucho más eficientes utilizando un SIN de escritorio para generar ese fichero de configuración. Respecto a la instalación, pues como os comentaba antes, para instalar Maserver es tan sencillo como apt-get install Apache y apt-get install CGI Maserver. Con esto ya tendríamos Maserver instalado en un servidor, en un sistema operativo tipo Debian, como puede ser Ubuntu. Y para comprobar la instalación, pues nada, colocamos esa URL y nos debe de indicar Maserver un mensaje, en este caso sería un mensaje que nos pide más información. Si queréis, echamos un vistazo al mensaje. Localhost CGI-bin Maserver. Aquí nos está indicando que nos dé más parámetros, pero para comprobar que funciona Maserver en Linux, esos pasos: apt-get install Apache 2, apt-get install CGI Maserver, y después nos vamos a un navegador y colocamos esta URL, que es la del CGI de Maserver, y nos debe ya de dar esta información. Y ahora vamos a hablar de cómo integrar i3Geo, el componente i3Geo, el componente de GVC y el componente de Maserver para hacer funcionar todo esto. La idea es, en esta parte del taller, explicaros cómo generar esos Makefiles y cómo integrarlos en i3Geo. Para ello vamos a utilizar esa herramienta que en GVC teníamos en la versión 1.1.2, que nos genera los Makefiles a partir de la vista. Después también veremos que existen otros métodos. Por ejemplo, i3Geo tiene una herramienta donde cargamos el fichero de proyecto de GVC, la versión GVC 1.11, y nos genera ese Makefile. Con ese Makefile ya lo podemos integrar en i3Geo. Y aquí pues vamos a empezar a hacer la práctica. Vamos a crear un directorio, vamos a copiar el directorio, un shapefile que está por defecto en esta URL, porque cuando instalamos i3Geo nos da esos datos de ejemplo, y vamos a crear su Makefile. Bueno. A ver, la URL taller i3Geo. Y vamos a copiar var 3w i3Geo aplica map datos y el fichero se llama biomas. Lo vamos a copiar en taller i3Geo. Vale, ya tenemos preparado nuestra fuente de datos, que es este shapefile. Bueno. Vamos a arrancar GVC
112 con la extensión que nos permite generar los MapFiles. Vale. Y empezamos. Primero vamos a configurar la vista y vamos a cargar ese shapefile. Entonces venimos a vista, nuevo. Vamos a indicarle el sistema de coordenadas WGS84 geográficas. Y vamos a añadir nuestro shapefile. Esto no entro en detalle porque conocéis GVC mejor que yo. Así que ahora, una vez tenemos cargado el shapefile, vamos a preparar pues una leyenda. Vamos a propiedades, simbología. Vamos a crear valores únicos por C de leyenda, mejor, vale. Y este de aquí lo vamos a quitar. Aceptamos y ya tenemos nuestro shapefile de colorcitos. La idea, convertir esa vista en un fichero de configuración que MapServer va a ser capaz de interpretar. Pues para ello venimos y creamos un documento de publicación. Lo vamos a renombrar y le llamaremos taller. Abrimos y empezamos a definir parámetros. ¿Cuál es el parámetro de este parámetro URL? Es la ruta o la URL al CGI de MapServer. En este caso, pues es este de aquí. Localhost, el que hemos visto. Localhost CGI MapServer. Vamos a indicar que el servidor es MapServer y que el servicio es WMS. Aceptamos e indicamos el fichero donde se va a generar el mapfile. En este caso lo vamos a dejar en el mismo taller y le llamaremos taller mismo. Taller.map. Nos va a generar el fichero de configuración de MapServer aquí. El servicio, pues, ejemplo taller. Y esta es la URL del servicio WMS que me va a generar. Porque vamos a generar un fichero de configuración de MapServer, pero configurado ya para que sirva protocolo WMS. Recursos. La idea es qué recursos tenemos nosotros locales que vamos a convertir en recursos que serán accesibles de forma remota a través de MapServer. Pues en este caso voy a agarrar nuestra capa biomas. Y ya está. Le damos publicar. Y esto nos debe de haber generado un fichero de configuración compatible con MapServer. ¿Dónde? Pues vamos a verlo aquí en taller i3geo. Aquí hay un taller.map y este es el fichero de MapServer. Y por cuestión de compatibilidades, pues si ahora mismo realizamos una operación getCapabilities a MapServer indicando ese fichero, que será MapServer and map igual home jbgon, se llamará taller i3geo test.map. Ya os adelanto de que vamos a tener un problema de compatibilidad entre MapServer y el mapfile generado. Esto es porque la versión de GVC que genera el mapfile es muy antigua. La extensión
de GVSIG que genera el Mapfile es muy antigua respecto a MapServer. Pero esto tiene solución porque aquí en taller.map lo abrimos y este symbol set lo comentamos. Y ya no nos da el error que nos daba y de hecho si venimos a GVSIG e intentamos cargar el servicio WMS con la URL esta de aquí, fijaros que si ponemos únicamente el CGI de MapServer no va a saber MapServer qué fichero de configuración utilizar, por eso se pasa el fichero de configuración como parámetro. Entonces, ahora mismo la URL de MapServer más el parámetro de dónde está el fichero de configuración es el sitio donde estaría sirviendo MapServer el mapa que acabamos de configurar. ¿Veis? Aquí nos aparece ya ejemplo de taller y en las capas pues nos aparece la capa que hemos configurado. Seleccionamos formato, EPG. Y otra cosa, esta versión de GVSIG tiene incompatibilidad con la versión 1.3 de WMS. ¿Qué es lo que sucede? Que le podemos decir además que utilice la versión 1.1.1 de MapServer y ya lo tendremos todo listo para ver lo mismo que teníamos en la vista, pero a través de una capa WMS de MapServer. Vamos a repasar cómo es este fichero .map. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues tenemos un map con un name, con un extend. Aquí estamos indicando la leyenda y estamos indicando los parámetros necesarios para que MapServer sirva el servicio WMS. Indicamos el sistema de coordenadas del mapa y veis, estamos haciendo la clasificación con el expression y el class item que antes comentábamos. Le estamos indicando el data y de tipo polígono. Y bueno, para que sea WMS hay que además indicar unos parámetros en el objeto metadata y listo. ¿Veis? Crear este fichero pues es tedioso. La intención o la idea es generar esto con una herramienta sí, de escritorio a la que está acostumbrado más la gente. Muy bien, pues ahora ya tenemos este servicio WMS funcionando. Lo que vamos a hacer es conectarnos con i3Geo a esa capa WMS. Entonces, esto ya se ha comentado antes. Tendríamos que irnos a la parte de catálogo. Y aquí una cosa ya la advierto. Esta versión de i3Geo está ejecutándose en esta máquina virtual, en este LightVD, que es una Ubuntu 10.04, no me acuerdo la versión, pero que tiene alguna incompatibilidad con esta versión de i3Geo. Entonces, no os asustéis si solo hay un error 500. Y ya os digo, la intención del taller es comentaros y explicaros que existe este software, las capacidades que tiene, más que hacerlo funcionar fino en un DVD. Bueno, aquí la idea era venirse a catálogo y conectar vía WMS. Aquí nos conectamos WMS y le vamos a indicar la URL, que era esta de aquí. La misma que hemos indicado en GVSIG. ¿Veis? Si vamos a los metadatos, ya ha conectado y vemos que es nuestro ejemplo taller que estábamos haciendo. Y aquí aparecerán todas las capas. En este caso, esta de biomas. Está conectando y aquí ya tenemos nuestra capa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho una conexión WMS desde nuestro cliente WMS, que es i3Geo. Bueno, fijaros que al final
crear un servicio WMS no es tan complejo, es simplemente instalar más server, generar un fichero de configuración y ya indicamos al servidor la URL donde está ese fichero MapFile, conectamos y ya es el protocolo estándar WMS. Que nos podemos conectar, ya habéis visto, tanto con I3Geo, que es un cliente WMS, o con GVC, que es otro cliente WMS. ¿Veis? Aquí os estaba en esto, os pasaremos toda esta información, este PDF, y aquí os advertía del problema con el symbol set, con el tema de compatibilidad. Hay dos formas de solucionarlo. Directamente comentamos la sentencia symbol set en el MapFile porque no lo estamos utilizando, o vamos al fichero que se llama taller.sim, que ha generado GVSig, y escribimos symbol set al principio del fichero y end al final del fichero. Eso, pero es un tema de compatibilidad que la idea es que nos actualicemos el software de GVSig para que genere el MapFile compatible con los más servers que están ahora funcionando. Aquí hemos visto la carga con I3Geo y la conexión que acabamos de realizar. Sí. Sí, que yo recuerde, y de hecho, bueno, ha funcionado porque MapServer solo está sirviendo en el sistema en 4326, si no, no hubiese, pero tiene que ser eso, seguramente. Bueno, continuamos con el taller. Sí. ¿Mm? De hecho, si ahora mismo, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos generado un fichero que está en el directorio personal y que tiene permisos de lectura para el grupo otros. Entonces, el usuario que ejecuta el CGI de MapServer, que en este caso es 3W-Data, que es el usuario que ejecuta Apache, tiene permiso porque automáticamente se ha generado con permisos. Cuando esto se haga en un sistema en producción, pues lo primero es que no va a ser localhost, será otra cosa. Lo segundo es que no conviene al usuario dejarle que ponga el map igual a la ruta absoluta donde está el MapFile. Eso lo definiremos en configuración del servidor web de Apache. Hay varias formas. Hay una que es una sentencia set if, que es ponme una variable de entorno cuando ejecute esta URL. Entonces le pondremos la variable de entorno MapFile que apuntará al sitio donde está ese MapFile. Y finalmente ese MapFile estará en un sitio donde esté puesto con permisos que sean de solo lectura para el administrador. ¿Por qué? Porque pueden haber información de conexiones a bases de datos. Y el password, aunque se puede encriptar y poner en otro fichero, es muy habitual tener en ese MapFile directamente la contraseña de conexión a base de datos. Así que esto es un ejemplo para que veáis. Después, el tema de puesta en producción, pues hay que tener una especie de detallitos a tener en cuenta. Sí. ¿Y exportar también a I3Geo? Sí. Vamos a ver, I3Geo ahora está solicitando la información cuando yo me estoy conectando desde I3Geo al servicio WMS, lo está haciendo solicitando EPSG 4326, WGS 84 geográficas. En la parte del servidor podemos definir que nos sirva en cualquier sistema de coordenadas, configurando el MapFile para ello y además configurando si es necesario el subsistema que utiliza MapServer para manejar las proyecciones, que es PROC4. Ahí tendremos que indicarle parámetros de transformación, de cambio de datum, le podremos indicar que utilice un NatGrid, si es necesario, etcétera. Cuando tenemos configurado MapServer con su subsistema de proyección correctamente, después nos vamos a la parte del cliente. Y en la parte del cliente tenemos GVSig o I3Geo. En GVSig
seleccionaré el sistema de coordenadas en el que queremos. Si es el mismo que nativamente está la fuente de datos, más server te lo da tal cual. Si está en otro sistema de coordenadas, pero yo como cliente pido un sistema de coordenadas que no es el nativo, más server identifica que es otro sistema de coordenadas y a través de su sistema PROC4 reproyectará o transformará y me devolverá. Y en el caso de I3Geo está configurada la vista por defecto en WGS84 geográficas, pero se puede configurar en otras, siempre y cuando el servidor esté dando el sistema de coordenadas que pide el cliente, funcionará. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues pasamos a otro método para generar un mapfile, en este caso desde I3Geo. Vamos a abrir ahora GVSig, pero GVSig 1.11. Vamos a volver a cargar el fichero save y le vamos a poner una simbología y vamos a guardar ese proyecto. Ese proyecto de GVSig es un .gvp. Lo cargaremos mediante una herramienta que tiene I3Geo y nos generará ese mapfile. ¿De acuerdo? Van a ser estos pasos. Vamos a cargar el sail, le vamos a dar una simbología, vamos a guardar el proyecto y vamos a generar el mapfile a través de I3Geo. Pues vamos para allá. Bueno, esto imagino que ha quedado claro. Vamos a cerrar. Y vamos a arrancar GVSig. .11, que si no me equivoco es este de aquí. Pues de nuevo, creamos una vista. En propiedades le indicamos el sistema de coordenadas. En este caso, geográficas WGS84. Abrimos la vista. Cargamos el save file, que estará en taller I3Geo biomas. Vale. Vamos a aplicarle una simbología de valores únicos, propiedades, simbología, categorías, valores únicos, añadir, aceptamos. Bueno, ha salido así, pero no me voy a poner a cambiar los colorcitos ahora. Y guardamos el proyecto. Guardar como, y lo vamos en el taller I3Geo. Le vamos a poner taller. Vale, ya lo tenemos. Aquí en taller I3Geo tendremos el ficherito aquí, taller.gvp. Y ahora en I3Geo, mediante su herramienta, a ver si puedo copiar y pegar. Bueno, lo mejor va a ser esto directamente. Pacotes. Aquí tenemos GVSig y GVSig file. Vale, aquí tenemos que indicar
ruta a nuestro fichero de proyecto de GBSIG. Le decimos upload y nos genera el Mapfile. ¿De acuerdo? Esto ya copiamos. Dime. ¿Mm? Para guardar. ¿Mm? Sí, hay un. Sí. Bueno, la URL la tenéis en el PDF. Yo lo que he hecho es lo siguiente. Localhost i3geo pacotes. Me vengo aquí, me aparecen todos los paquetes que tiene i3geo. Aquí hay uno que es GVSIG. Dentro de GVSIG hay uno que se llama GVSIG to Mapfile. Lo selecciono. Y hay un upload HTML. Seleccionamos y cargamos el fichero GBP. Hacemos un upload y ya lo tenemos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Pues vamos a probar a hacer lo siguiente. Vamos a ir directamente a la estructura de directorios de i3geo y vamos a crear un Mapfile dentro de esa estructura de directorios para ver cómo a través de la interfaz web de administración ha reconocido ese Mapfile y a través de su catálogo podríamos acceder a esa información. La 1.11 y por tanto debería ser la 1.9, 1.10, 1.11 y 1.12. No, no. Y de hecho aquí la simbología está limitada, es decir, no tiene simbología avanzada. De nuevo comento que el objetivo es en GVSIG 2.0, crear una extensión que nos permita a la vista exportar la Mapfile. Porque una vez tengamos ese Mapfile, ya podemos tener configurado nuestro Map Server para servir WMS. Podemos utilizarlo para i3geo y podemos evitarnos toda la problemática que supone pues pegarnos con ficheros de texto para definir un mapa. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para que veáis las distintas posibilidades que existen y elegir la que queráis y que conozcáis que esto del Mapfile no es que sea una única forma de hacerlo. Lo podéis hacer a mano, lo podéis hacer con GVSIG, lo podéis hacer con i3geo. Bueno, lo que decíamos, aquí tenemos. A ver. Ese Mapfile lo vamos a guardar como un fichero .map dentro de var3w i3geo temas. Le vamos a llamar taller i3geo.map. Después, en la interfaz administrativa, iremos al editor de Mapfile y aparecerá ya nuestro Mapfile, porque i3geo se va a ese directorio a ver todos los Mapfiles que hay. Cuando están todos esos Mapfiles, los identifica y a través de su herramienta de administración ya los podemos ver, editar, modificar, etc. Entonces, nos vamos a i3geo, temas, y aquí vamos a hacer archivo, crear un documento, archivo vacío, taller, jornadas.map. Vamos a copiar el contenido del Mapfile que nos ha generado i3geo. Vamos a guardar. Entonces vamos a la interfaz administrativa, el editor de Mapfiles, que está en. Vamos por aquí. Parte de administración.
Mapfiles. Aquí debe de haber reconocido nuestro Mapfile que acabamos de generar. Taller jornadas, ¿de acuerdo? Y aquí ya podemos realizar las operaciones que nosotros queramos. Si le damos clic aquí para que lo visualice con I3Geo, debe aparecer nuestra capa con esos colores tan fashion de la capa de biomasa. Y por mi parte ya es todo. Si hubiese... Ahora os dejamos unos minutos para intentar hacer estas pruebas y estamos nosotros por aquí y os echamos una mano en lo que podamos para que realicéis la práctica. Pero en definitiva, fijaros que la cuestión es... Tenemos varias herramientas para configurar esos Mapfiles. La idea es que tengamos una herramienta mucho más potente en GVSeditor 0 y nos facilitará pues todo este tipo de administración. Así que os dejo ahora que os peguéis un poco. Toda esta documentación va a estar disponible. El DVD que se acaba de descargar, que os acabamos de repartir, también estará disponible para que lo descarguéis. Y nada, gracias por vuestra asistencia, ¿de acuerdo? Sí, dime. Espera un momento, que siempre se me olvida, es que si no, no queda grabado. Ahora mismo, cuando has cargado el Mapfile, lo has cargado por el otro lado, no lo has cargado como un WMS. ¿Lo podrías cargar igual como un WMS como antes? A través del Map Server. En I3Geo he cargado de dos maneras. Claro. Esto es lo que os comentaba Valenti, tenemos Map Server como motor de I3Geo y I3Geo como ese cliente tanto del protocolo WMS como del propio protocolo que tiene Map Server a través de MapScript. En la primera práctica que he hecho nos conectábamos vía WMS. Y en esta segunda lo que nos estamos conectando es vía el protocolo de MapServer MapScript. De hecho, ahora deberíamos de tener más opciones, como por ejemplo ver la tabla alfanumérica. Si vengo y hago clic en la tabla, estoy viendo la tabla alfanumérica, ¿de acuerdo? Vengo a registros. Bueno, es que es esto. Bueno, si queréis lo vemos con GBSI. No, lo vemos en un momento. Es que la tabla es así de simple. Tiene C de leyenda, ID y ese campo que se llama core. Entonces, épale. Fijaros que ahora, por el mero hecho de agarrar el Mapfile, integrarlo dentro de I3Geo y que I3Geo interprete ese Mapfile, nos da todas las funcionalidades que el protocolo de MapScript nos permite, como en este caso, que es un ejemplo, tenemos otras ventajas, ver la tabla alfanumérica. Antes nos conectábamos WMS, por tanto lo único que podíamos hacer era obtener el mapa y obtener su leyenda y la información asociada a un punto. No sé si contesto... Sí, pero entonces el primero que hemos hecho, ¿vale? En la lista de Mapfiles, cuando lo has cargado, no salía, o sí salía, no salía. No. Entonces, para conseguir que salga en la lista de Mapfiles el primero, ¿cómo lo haría? ¿Simplemente copiando el Mapfile en otro directorio? ¿O? Lo que he hecho es copiarlo en el directorio i3Geo temas. Vale, entonces si el primero lo copiases ahí... Sí, pero lo he copiado, vamos a ver, hay otra forma y es en la herramienta de administración puedes crear un nuevo Mapfile y entonces copiarlo.
Yo he hecho más sencillo. Me he ido directamente al directorio temas, ahí he creado el Mapfile, he copiado y he pegado. Pero solo es un tema de la ubicación del Sí, archivo. No, sí, no hay sí. nada más. El Mapfile es igual. El Mapfile es igual, correcto. Vale. Aquí lo que quería yo insistir es que i3Geo se está conectando de dos formas distintas para obtener los mapas. A través de protocolo estándar WMS, a través de MapScript. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en un sistema de producción? Pues generar un Mapfile que sirve WMS y que además i3Geo lo lee. Por tanto, tengo toda la funcionalidad de MapScript a través de i3Geo y además, por ejemplo, con GBSI me podría conectar a ese servicio WMS. ¿Cuál sería la URL? Pues antes... a ver, porque esto va lento, un poco lento por ser máquina virtual. Lo ha comentado antes Valentí, creo que era aquí. Esta es la URL del WMS, porque accedo al WMS a través de i3Geo. Pero bueno. Tendrías dos maneras de acceder, a través directamente del Map Survey o a través del i3Geo. Sería como dos vías para... Sí. En un sistema en producción, realmente esto lo genera automáticamente. Habría que indicarle mejor pues una URL un poco así, sin tanto tema, no sé qué, no sé más. Que nos sirva tanto, porque tendremos más server, tendremos los ficheros de configuración e i3Geo leerá y más server lee para servir WMS, URLs que sean fáciles para el usuario y ya tenemos toda la funcionalidad completa. Entonces lo más recomendado sería tener el Mapfile para i3Geo y después de i3Geo sacar el WMS. Tener el Mapfile, tener un único Mapfile. Sí. El de i3Geo, linkearlo con un link simbólico, por ejemplo, y tener el WMS que accedo directamente porque más server lee ese Mapfile, e i3Geo, como también lee ese Mapfile, a través de protocolo en MapScript, tener toda esa funcionalidad. Pero lo que veo, a lo que vengo es que tenemos una única fuente de datos, PostGIS. Tenemos un Map Server con un único Mapfile. Y ahora, para acceder a la información que nos da su motor Map Server, tenemos tanto a través del protocolo WMS estándar como a través de MapScript con i3Geo. ¿Más dudas? Bueno, perdona porque igual, como estábamos jugando, pues no ya lo has explicado. Tranquilo. Pero no me ha quedado muy claro que se puede publicar un GVP en el i3Geo o es a través del map. Lo que hemos hecho es un fichero de proyecto de GVC y GVP, lo hemos transformado en un Mapfile con una herramienta que tiene i3Geo. Sí. La fuente de configuración fundamental es el Mapfile. Entonces, vale, pero que no hay un añadir GVP. O sea, pasas por el map y luego... Sí, repito, lo vemos en un momento. Lo que he hecho es... Vale. i3Geo tiene una utilidad cuya URL para acceder se accede mediante esta URL, donde cargamos el fichero GVP, taller GVP, y al darle upload nos genera un Mapfile. Este Mapfile ya copiamos y pegamos. Es así de rudimentario. Copiamos, pegamos y ya con esto lo ponemos en el directorio, por ejemplo, que hemos hecho de temas y ya podemos acceder a i3Geo. Ya hemos visto que se puede acceder con ese protocolo MapScript, se puede acceder vía WMS. Pero esto es lo que insistimos aquí es que tenemos un motor fundamental que es MapServer. MapServer funciona con un fichero de configuración Mapfile y ese fichero de configuración Mapfile o lo haces a mano o lo haces con GBSI o lo haces con esta herramienta. ¿Más dudas o comentarios? Para cargar directamente el Mapfile, sin utilizar el directorio ese por defecto, no puedes crear en administración
darle la opción de crear un nuevo Mapfile y decirle, sí, eso es. Yo le doy ahí a crear uno nuevo, le pongo el nombre y luego ya de decirle dónde está el Mapfile. No, en este caso te está generando un fichero ya .map. Aquí terminarías y le dirías editar y entonces copiarías y pegarías. Entonces no hay una forma de importar directamente de una ruta que tú tengas en Mapfile directamente. No la he visto. Quizás la tenga, pero no la he visto. ¿Que te refieres, en vez de crear nuevo Mapfile, importar Mapfile? Un botoncito que sea importar Mapfile y lo importe. No tiene. Pero que, fíjate, es para hacer eso mismo, o creas el nuevo Mapfile y después lo editas, copias y pegas, o haces lo que he hecho yo, que es te vas al directorio de i3 Geotemas y aquí lo copias y lo pegas. O haces un link simbólico donde realmente está. ¿Más dudas? Nos quedan 15 minutos. Pues entonces nada. Yo estoy por aquí. Cualquier duda que tengáis me comentáis y vamos a intentar hacer funcionar los live DVD que hay por ahí.